Hola, buenas tardes. Espero que esta vez funcione la cosa de buena manera. Lo último que tenemos que ver aquí es la aplicación de la geología en el negocio minero, que es lo que ustedes van a finalmente a hacer, ¿no? Y negocio minero, bueno, parte de la exploración, después se estudia el perfil, hace estudio de prefactibilidad, de factibilidad y después se generan las acciones que hay que es necesario para llevarlo a cabo, ¿no? Los estudios, el proceso, estudio de recursos, la comunidad, el territorio, el impacto ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Eso es necesario hacerlo. Después de explotación viene el procesamiento. El procesamiento puede ser por flotación o por lixiviación. Esos son los dos, más o menos. Y finalmente se llega a los cátados. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Somos 3 los participantes. Sí, al parecer somos 3 hasta el momento. No sé si irán a ingresar algunos compañeros más por ahí. Llegarán más. Ahora por lo menos estoy en el Zoom de la universidad, parece, y eso nos va a permitir hacerlo más tarde. Ah, ahí ese parece que no es limitado el tiempo. Ahí sí tiene... Ahí está ilimitado, claro. Qué bueno. Entonces, y hoy día sería como en la última clase, vamos a revisar esto, es lo que yo paso en el curso, en un semestre de Geología Económica, entonces hacerlo en una clase. Más intenso. Es intenso, sí. Y bueno, estaba explicando... ¿La próxima semana sería la evaluación entonces, profesor? ¿Cómo las preguntas que usted dijo? Les voy a enviar una pregunta por cada uno de los temas, de los 5 temas que toqué, y ustedes lo responden lo más confiable posible. Se trata de que ustedes evalúen cuánto han comprendido el asunto, más que yo les ponga nota, ¿no? Eso sería el motivo de la prueba, ¿no? Más que poner una nota, que ustedes evalúen el entendimiento que han tenido. Espero que las preguntas así lo permitan. Vale, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí producimos cobre. Como dice ahí, 26% del cobre que se produce en el mundo se produce aquí en Chile, un cuarto. Así que es algo importante. La cuestión es producirlo de buena forma, ¿no? Que no afecte a las comunidades o al ambiente de alguna otra manera. El conocimiento de lo que uno tiene y lo que uno hace con eso permite bajar un poco los impactos que esta actividad tiene, que son bastante fuertes. Como decía, bueno, producimos cobre, pero lamentablemente el 40% de la producción de cobre de Chile hoy en día son concentrados en minerales de cobre, lo cual es una submateria prima, y que además de cobre llevan los concentrados osmio, molibdeno y un montón de otros elementos que son comercializables, ¿no? Entonces, que estemos aquí produciendo estos concentrados es algo terrible, porque además se supone que el royalty representa la riqueza perteneciente al país, y el royalty en este momento, si no me equivoco, anda en 2,7%. Y en el caso de un concentrado, la riqueza es alrededor de un 15%. Entonces estamos regalando estos materiales, ¿no? Y eso no está bien. La posición que tiene tectónica de Chile es lo que explica de alguna u otra manera
la riqueza que existe, sobre todo en la parte norte. Si ustedes se fijan ahí, la placa de Nazca es una placa colorada, eso significa que no tiene más de 35 millones de años hasta que se hunde, y ese hundimiento, esa subducción, forma la corteza continental, que tiene un espesor de unos 70 kilómetros a la altura de Iquique, en el Norte Grande, y siendo el promedio entre 30 y 35 kilómetros. Ese gran espesor de corteza permite la formación de cámaras magmáticas, donde se produce la diferenciación y finalmente la ocurrencia de fluidos hidrotermales que producen los pórfidos cupríferos, las brechas mineralizadas y después los yacimientos epitermales de las vetas de oro, plata, plomo, zinc. Y generan estos hermosos minerales. Después que uno tiene claro cuánto hay, se les pasa a los ingenieros y ven a partir del modelo geológico, del modelo geotécnico, las condiciones de mercado, las variables exógenas, el modelo metalúrgico que hay que tener claro, y con todo eso ustedes generan los ritmos de producción, la secuencia de explotación, considerando las leyes de corte y finalmente el plan minero, que es el que se va a aplicar. Y esto es aplicable a diferentes tipos de yacimientos. Hay yacimientos metamórficos como los escarnos, el mármol, yacimientos magmáticos a partir del granito, y los hidrotermales neumatolíticos, ¿no? En realidad los yacimientos, el granito serviría como piedra ornamental, y en el caso del magmático, la cristalización principal de los platino, paladio y esos que son la primera cristalización también se conforman como yacimiento. Y lo otro es el hidrotermal neumatolítico, que concentra elementos que se van incrementando hacia el final de la diferenciación magmática, ¿no? Lo cual permite el conocimiento de estos sondajes y todo, hacer un modelo geológico del yacimiento. Se hace un modelo geológico, uno geoquímico, uno geofísico, geomecánico y geometalúrgico. Con todos esos modelos ustedes trabajarían entonces el yacimiento minero, que está definido por la ley, su calidad, la profundidad de emplazamiento, la forma y las dimensiones que nos da la cantidad. La profundidad de emplazamiento tiene que ver con la remoción de la sobrecarga, eso es importante. La mina serían entonces las obras de ingeniería que permiten la extracción racional y sistemática de la mena para obtener beneficios presentes. Eso es un asunto económico, aquí vale la utilidad. Y la utilidad económica, que es la que se ha tenido en cuenta en estos tiempos, más que nada, hay que agregarle la utilidad social y la utilidad estratégica y ambiental también que tiene el negocio. Uno no puede olvidar eso, cuál es el impacto social que tiene la actividad, la estratégica en términos de los elementos que están siendo explotados, y la ambiental, porque tanto las minas subterráneas como los rajos son focos de contaminación, dado que la mayoría de nuestros yacimientos son de origen de sulfuro, y los sulfuros son reductores, y al estar expuestos entonces a un ambiente oxidante como en la superficie, generan ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico lixivia las rocas, incorporando metales y otros elementos a las aguas, a la cuenca hidrográfica. Entonces produce una contaminación muy alta, como lo podemos observar hoy en día en el río Loba. Está completamente muerto, dado lo que le llega. Entonces el negocio minero consiste en tomar una decisión de qué voy a buscar, qué voy a explotar. Eso depende del conocimiento de la compañía y del tipo de compañía. Hay compañías que explotan pórfidos cupríferos, grandes volúmenes de roca, y otras compañías que
que se dedican a yacimientos con más alta ley y con menores volúmenes, como son los petiformes y esas cosas. Entonces la decisión de explorar depende de las características de la compañía y de qué tipo de yacimiento uno quiere explorar, que eso está ligado a las situaciones tectónicas que han existido, que son las que determinan las formas y los procesos geológicos que finalmente generan un yacimiento. Y una vez que se decide entonces el sitio, se produce la exploración, y eso es un trabajo de geólogo fundamentalmente. La exploración parte con reconocimientos superficiales. Una vez que se tenga esas cosas, esos reconocimientos superficiales, se hacen los estudios geoquímicos que nos van a indicar concentraciones en ciertos lugares, estudios geofísicos que, aliados al modelo geológico, nos permiten entender cómo son los cuerpos en la subsuperficie. Y esos estudios después geometalúrgicos que nos permitirían entonces hacer una evaluación de lo que tenemos para ver cuáles son los procesos que hay que generar y cómo esa interacción entre los tipos de minerales, la forma de sacarlos, la explotación y la forma de procesarlo. Una vez que se ha hecho la evaluación y se sabe lo que hay en cuanto a reservas, se produce entonces el desarrollo, y el desarrollo contempla todas las obras de acceso, de ingeniería, de conexión eléctrica, agua, etc. Y también los primeros trabajos de implementación de la base de la mina. Eso significa en algunos casos hacer galerías, y galerías que nos pueden proporcionar un material que es vendible, de ahí a esos signos peso. Una vez que se inicia la explotación, entonces la cantidad de utilidades que se van produciendo son mayores. Lo mismo pasa con el procesamiento, hay más valor agregado. Fundición, refinación y manufacturación. Lamentablemente aquí en Chile llegamos a la fundición y refinación en algunos casos. Como les decía, el procesamiento, que es flotación, hace concentrado, y el 40% del cobre que se va de Chile se va en concentrado. Entonces en procesamiento hay harto. Después fundición y refinación, eso se hace menos. En algún momento se dijo que las fundiciones y las refinerías no proporcionaban un valor agregado muy alto, así que era mejor no hacer más fundiciones aquí en Chile y mandar entonces el concentrado al extranjero. Y eso fue una muy mala decisión, que ahora están tratando de revertirla algunos colegas. Y manufactura, aquí en Chile no se hace manufactura, lamentablemente. Disculpen. En algún momento Codelco empezó a manufacturar alambrones, pero lo hizo en Alemania. Y después, bueno, finalmente el producto se comercializa. Entonces, todo esto del negocio minero es un trabajo de geólogos en un principio, después de ingenieros de mina y geólogos, para elaboración y desarrollo, geólogos, ingenieros de mina, ingenieros metalúrgicos y finalmente ingenieros comerciales. Entre esos 4 grupos de personas y de especialidades se logra conformar un negocio minero. Y eso significa que es un trabajo de equipo, no son trabajos individuales, y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde a su situación. Eso sería como la primera presentación, ¿no? Vamos a...
Bueno, la primera parte del negocio es la exploración geológica, y eso se hace como en las figuras con trabajo en terreno, sacando muestras de los afloramientos. Los afloramientos generalmente están en la punta de los cerros, en las quebradas, donde el agua, o en las costas, donde el agua ha sacado los sedimentos, la vegetación, y ha hecho aflorar roca. Entonces, en ningún caso la información en general no es continua. Incluso en el norte, donde no hay vegetación y los cerros están pelados, gran parte de los cerros, sobre todo la mitad de los cerros y en la parte de abajo, son escombros de falda que tapan los afloramientos, no son sedimentos. Una vez que se tiene alguna información acerca de las rocas, se hace el sondaje y después la descripción de los sondajes, que nos van a agregar información en profundidad. Como pueden observar, toda la información que se recolecta es dispersa y además es discontinua. Entonces, lo que hace finalmente el geólogo es construir mapas geológicos donde se muestran las características de los cuerpos geológicos, de los tipos de roca, en forma continua. Y eso es un constructo ficticio. De alguna manera está reflejando lo que el grupo de geólogos entiende, cómo están distribuidas las estructuras, las fallas, los distintos tipos de roca, la interacción entre esos distintos tipos de roca. Y con eso se va construyendo un conocimiento, y es un constructo intelectual. Entonces hay métodos de exploración geológica. Los métodos indirectos son la fotogeología o hoy en día las imágenes satelitales, los métodos geofísicos, los métodos de exploración geológica, que sería hacer las transectas necesarias para entender la distribución de los distintos tipos de roca en el terreno en el cual uno está trabajando. Una vez que se tiene entendido ese tipo de cosas, se pueden utilizar métodos geofísicos, métodos eléctricos, gravitacionales o de resistividad, o métodos sísmicos. La fotogeología es un método indirecto, ya que uno entiende la geología en base a interpretación de fotografía aérea, y con eso uno puede reconocer grandes extensiones de terreno. La conducción eléctrica, sobre todo en los yacimientos metálicos, se ve evidenciada por una mayor conductividad. Las rocas cristalinas, baja porosidad, tienen una baja conducción eléctrica, sobre todo que los silicatos no son buenos conductores de la energía, ¿no? Entonces, la conducción eléctrica se efectúa, como dice, principalmente a lo largo de grietas y fisuras que generalmente tienen agua, y eso produce entonces... Hay distintos métodos geofísicos que nos permiten conocer las características geológicas del subsuelo: sísmico, eléctrico, magnetométrico, gravimétrico, radioeléctrico, y con ello se puede ir a reconocer la elasticidad, que es una propiedad de las rocas que se utiliza en la prospección geofísica, y eso, el método sísmico, en donde las ondas sísmicas se transmiten, refractan en los diferentes medios que pasan. La conductividad eléctrica, como les decía antes, es mayor en aquellas rocas que tienen metales, sulfuros y otro tipo de minerales metálicos, y también por el agua. Entonces se usa para prospectar yacimientos o reservorios de acuíferos. La susceptibilidad magnética, bueno, eso tiene que ver fundamentalmente y está relacionado con los yacimientos, por ejemplo, estos de óxido de hierro, cobre, oro, como son Candelaria, o los yacimientos de fierro de la franja cretácica, el Romeral, el Tofo, Algarrobo y todo eso.
La densidad, bueno, métodos gravimétricos, hay diferentes densidades en una cuenca, por ejemplo, los diferentes tipos de rocas que se han depositado pueden ser entendidos por los métodos gravimétricos. Hay que volverse la densidad de las rocas básicas es mayor que de las rocas ácidas. La densidad del basamento, que es de rocas cristalinas, es distinto a las densidades de los estratos que rellenan las cuencas. Y bueno, y también hay métodos radioactivos cuando se trata de algunas zonas en donde existe la posibilidad de tener elementos radioactivos que nos indiquen su distribución. Generalmente aquellas rocas con potasio son reemplazados el potasio por uranio y torio. Las cantidades son pequeñas, pero lo suficiente como para entender que existen. Se estudian entonces, como dice ahí, los gravimétricos, los magnéticos, estudian campos de fuerzas naturales. El método eléctrico se aplica a la corriente eléctrica y es de inducción, y ahí se localizan las formas de aquellos cuerpos que tienen alta resistividad o alta conductividad. Y así se va reconociendo. La geosísmica es lo mismo, son la transmisión de las ondas sísmicas a través de los distintos tipos de roca, y eso van a originar la reflexión de las ondas, que uno las induce a partir de una explosión, una detonación o un golpe de martillo, y esas ondas se van a refractar y después se van a reflejar, y se adquiere la información con los geófonos, pequeños detectores que están ordenados en perfiles, y así uno puede ir haciendo eso. Con la geofísica entonces uno puede tener cartas gravimétricas, la anomalía Bruguière, y eso que nos da indicaciones acerca de las densidades de las rocas del subsuelo. Con la sísmica también se va entendiendo ahí, como se ve ahí, hay un golpe, una generación de ondas, y esas ondas se reflejan en las distintas capas y uno puede reconocer los espesores y las densidades y los tipos de roca que existen abajo. La geoquímica aplicada también se utiliza, se ve la distribución de elementos en un sistema, y se tratan de detectar anomalías de concentración de los elementos, tanto los que uno anda buscando como aquellos que son afines, por ejemplo, arsénicos, azufre, y son afines a los yacimientos de tipo hidrotermal, ¿no? Los yacimientos son algo extraordinario dentro de la corteza, a excepción, son menos extraordinarios los elementos que son abundantes. Por ejemplo, el aluminio y el hierro son elementos mayores dentro de las rocas, ¿no? En cambio, el cobre, el níquel, el zinc y todo eso tienen concentraciones muy, muy bajas, y lo que permite que se produzcan las concentraciones son los procesos geológicos que están determinados por fundamentalmente en este caso diferenciación magmática, y las estructuras que permiten, y la reactividad de las rocas que están siendo afectadas por estas soluciones hidrotermales o por el magma mismo, que van a generar entonces condiciones para que se produzca un factor de concentración que nos permita llegar a una ley mínima explotable, ¿no? Y como podemos ver ahí, elementos como el plomo necesitan 4000
veces que se concentre, en cambio el cobre con 80 nomás. ¿Para qué decir del oro? No son, la ley mínima explotable es 1 gramo por tonelada o menos de 1 gramo por tonelada y se necesitan 250, pero es necesario una alta concentración. Bueno, la toma de muestras se hace de manera sistemática, en pedazos en los afloramientos, fragmentos o canaletas cuando hay estructuras que uno tiene que reconocer. Y se toma una cantidad de muestras que después se analiza y se homogeneiza, y hay todo un procesamiento de las muestras para que sus resultados sean confiables. Después, una vez que uno tiene más o menos claro lo que es superficie, puede generar una red de sondaje que le permite reconocer lo que hay en la subsuperficie, en el subsuelo, y hay diferentes tipos de sondaje, de polvo, de aire reverso o de diamantina. El de polvo nos sirve para conocer el contenido químico, el aire reverso, además de lo químico, nos permite en algunos casos, dado que los fragmentos ya no es polvo, sino que son fragmentos de algunos de medio centímetro o un par de centímetros, en donde se pueden reconocer minerales y en algunos casos texturas cuando la textura es relativamente fina, dado el tamaño de los fragmentos. Y el de diamantina es el mejor porque nos permite reconocer, además de la química, además de la mineralogía, nos permite reconocer la roca propiamente tal y también las estructuras, sobre todo si hay sondajes que son orientados y se puede entonces reconocer la orientación de las estructuras. Además de reconocer las estructuras en los testigos, se puede utilizar herramientas de fondo, eléctricas, radiactivas o sónicas, que nos permiten, o ópticas también, fotos, que nos permiten reconocer la perforación y sus paredes, y lo que nos da información acerca de las densidades de fractura, las orientaciones preferenciales y todo eso, que finalmente nos permite toda esa información, tanto de superficie como de sondaje orientado, o estos reconocimientos de las perforaciones de los sondajes, nos permite construir entonces un modelo geológico en donde los geólogos unen esta información dispersa en cuerpos. Y ahí es donde hay que tener un buen entendimiento de lo que está pasando para hacer las correlaciones correspondientes. De repente se hacen correlaciones que no son las adecuadas y eso es porque no se han tomado en cuenta toda la información existente. Para entender cómo se distribuyen las cosas dentro de este modelo geológico que estamos construyendo, tenemos que también entender cómo los procesos geológicos generan una distribución de características en el espacio que tienen que ver fundamentalmente con la temperatura y la reactividad de las rocas que están participando en este proceso. La presión también, pero en general los procesos geológicos son isobáricos, o sea, se genera una misma presión. Un pórfido cuprífero que se emplaza a 3 kilómetros de profundidad está a presiones de 1000 atmósferas. Una lava que se solidifica en la superficie es una atmósfera, ¿no? Y así, en general los procesos geológicos son isobáricos, suceden a una presión constante y lo que cambia en el sistema es el gradiente geotérmico, la variación de temperatura y la reactividad que tengan las rocas que están participando entre los fluidos
Y para eso hay que tomar en cuenta los modelos. El modelo que está aquí es el modelo tipo porfiro-cuprífero, donde tenemos una zona de mena, que es como una especie de cilindro, que está alrededor de una zona central de baja ley, y rodeada de un halo piritoso, que sería la zona fílica de alteración, y finalmente una aureola de alteración de menor temperatura. La temperatura en la parte central generalmente anda por los 700 grados, el halo de pirita como unos 500 grados, y la zona de alteración supergena, no es supergena, sino que es de más baja temperatura, son unos 300 grados. Sobre esto se producen los yacimientos epitermales con temperaturas menores. Como estos de baja o de bajo sulfuro o de alto azufre. Los de alto azufre son de fluidos derivados directamente desde el magma, se exsuelve el agua, la capacidad del magma de contener agua tiene que ver con la presión, entonces al ir disminuyendo la presión e emplazándose el magma en profundidades menores, tiene que soltar agua, exsolver agua, y esa agua genera entonces estos fluidos hidrotermales que finalmente pueden producir la mineralización tipo porfiro-cuprífero con molibdeno y oro, a algunos kilómetros, unos 3 kilómetros de profundidad, y esos fluidos después en temperaturas menores de 300 grados producen yacimientos de alto azufre, de oro, cobre, plomo, zinc. Cuando estas aguas que están mineralizadas se mezclan con agua meteórica, que circula y que sube a partir del calentarse en esta zona, se producen entonces los yacimientos de bajo azufre, con oro y plata fundamentalmente, y en la parte ya superficial los hot spring, ¿cómo se llaman? Como el tatio, el puchuldiza y ese tipo de... Entonces el agua meteórica rica en oxígeno, baja temperatura, en zona de mezcla, y etc. Y con esos modelos uno puede empezar a interpretar las cosas. El resultado de la exploración entonces es un modelo geológico que nos permite tener entonces la exploración, como vamos a ver ahí, dura entre 1 o 10 años. Eso depende de cómo se hace la exploración, si es en verde o si es en campo marrón, o brownfield, como dicen, o greenfield, como les gusta hablar a los mineros en inglés. Eso va a determinar el tiempo que se dedica a la exploración y cuánto se invierte en ello. En realidad, la fase de exploración dentro de la inversión minera es relativamente baja, ¿no? Un proyecto de $1.000 millones generalmente no pasan de $100 millones la parte de exploración, incluso menos. Después de tener la exploración, se hace evaluación y con ello se sabe lo que hay y en qué condiciones está, y se genera el desarrollo en esas etapas de 5 a 10 años, y posteriormente, una vez que se ha implementado todo y se evalúan los riesgos, cierre y post, se produce la producción, que puede durar entre 10 a 100 años, ¿no?
o más. En algunos casos del negocio minero, por ejemplo en el cobre, decían que las variaciones del precio del cobre duran alrededor de 15 años los ciclos. Entonces, perdón, 7 años. Entonces, un proyecto tenía que tener por lo menos una vida de unos 15 años para poder hacerlo durante el tiempo de alto precio. Y bueno, después viene el cierre y el postcierre que tienen algunas implicaciones, ¿no? Reciclaje del cobre, manufactura y todo eso, chatarra vieja. Entonces las etapas del proyecto ahí están todas determinadas y se van. Y para ello se utilizan los modelos básicos como los que aparecen acá, y tanto los modelos hipógenos que tienen que ver con procesos que se realizan en la profundidad y con procesos en superficie, son los supergénos que nos van a determinar distintas calidades de zona. Se evalúa todo esto a partir de los sondajes, de la distribución de fracturas, se hace una evaluación entonces tanto en términos de reserva, de recursos, los resultados de la exploración son recursos minerales. Hay esos recursos minerales son recursos inferidos cuando por características geológicas uno infiere la posibilidad de existencia de esos recursos, son indicados cuando la información que se tiene de los distintos bloques o las zonas es relativamente segura, y medidos cuando, dados los estándares internacionales de confiabilidad, hay una distancia de muestras, número de muestras, métodos para hacerlo, en donde se define un cuerpo con todas sus calidades y la variabilidad. Los medidos, entonces, aplicando los factores de modificación, mineros, metalúrgicos, económicos, mineros, por ejemplo, porque es muy profundo una zona y no se puede sacar, entonces eso, a pesar de ser un recurso, no se puede constituir una reserva. Metalúrgicos porque, por ejemplo, en algunos yacimientos del oro, el oro está encapsulado en cristales de cuarzo con tamaños nanométricos. Entonces, para poder separar el oro del cuarzo, tendría que molerlo a una finura que me gastaría toda la posible utilidad. Entonces, tampoco es reserva ese tipo de mena. Económico, porque el precio del cobre está muy bajo, por ejemplo, entonces uno no puede más que explotar las zonas de alta ley. Legales, porque, no sé, pues parte de las reservas está en una zona protegida y no se pueden explotar, a no ser que uno sea amigo del presidente y corra los límites de un parque nacional para poder explotar. Ambientales, porque puede provocar conflictos muy fuertes sociales, porque puede destruir ciudades, incluso la explotación de una mina, o gubernamentales que tienen que ver con las disposiciones que existen a veces. Por ejemplo, el litio en algún momento fue estratégico y solo podía ser explotado por ciertas instituciones y tenía cosas de ese tipo. Entonces, aplicando todos esos factores modificadores, podemos pasar los recursos minerales medidos a reservas probadas y los indicados a probables, y si aumentamos la información, los podemos medir y pasar a probadas. Ahora, con las reservas probadas, uno va a conseguir el dinero para el proyecto. Eso es como lo que hay con certeza. Los métodos de análisis para ver los recursos son métodos geométricos, como lo que se presentan aquí en la figura, o métodos que consideran el cuadrado de la distancia, ese tipo de las muestras más cercanas para generar a partir de la información
que uno tiene, lograr rellenar la información entre medio. Los modelos de bloque generan ese tipo de cosas que nos permiten saber cómo es la distribución y la calidad de cada uno de los bloques que van a ser explotados. Y los bloques y el tamaño de ellos depende del sistema de explotación que uno vaya a utilizar. Reconociendo esos recursos y reservas, se hacen las curvas de tonelaje ley, se definen aquí las leyes de corte, cuáles serían la ley en la cual ya no tiene sentido seguir explotando y no va a haber utilidad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una mala correlación. Estos sondajes dieron información de mineralización en las partes negras y resulta que decidieron correlacionarlos en forma horizontal como si fuera un manto mineralizado. No tomaron en cuenta que existía una serie de fracturas que afloraban, pero que no como beta, pero sí había una tendencia estructural muy fuerte en superficie que nos mostraba la existencia de algunas betas. Y como podemos ver, los sondajes cortaron esas betas y no están correlacionados en horizontal. Entonces la cantidad de recursos que se calcularon acá es muy superior a la que realmente existía. Entonces ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta. Hoy en día tenemos un montón de aplicaciones que nos permiten facilitar el reconocimiento de esto, pero esas son aplicaciones que van a depender sus resultados de cómo se manejen y cómo se tomen en cuenta estas situaciones para pasar de recursos a reserva. Aquí hay algunos gráficos del teniente y se van viendo cada una de las zonas que tiene, que existen. Las zonas rojas son la mejor mineralización y las azules ya no tienen mineralización. Y se divide entonces con los límites de la ley de corte, 0,6% por ejemplo, y ahí se calcula entonces cada uno de los bloques con sus calidades y se pasa de recursos a reserva. Bueno, y ahí hay formas de actualizar, de maximizar el valor actual neto, y eso tiene que ver con la ley de corte. La ley de corte, los costos imputados a la unidad de mineral, el precio del metal y los costos imputados a la unidad de fin. O sea, primero a la explotación, después a la recuperación en el concentrador y todo eso, y con eso se logra entender entonces la calidad del negocio. Los modelos básicos que se utilizan son el modelo de reserva o de recursos de reserva, en donde se ve la distribución de la calidad. En este caso sería un nivel de la mina del teniente, está aquí la brecha, la pipa de brecha Braden, y las diferentes calidades. Los colores rojos son con leyes superiores a 2%, y la ley de corte andaría en el 0,50. Entonces la parte final está medio rosada, sería como el lugar hasta donde se puede explotar con una utilidad económica. Después el otro modelo que es fundamental para entender la definición de lo que se va a hacer en términos de la planificación de la producción y el diseño de la mina, se tiene que tomar en cuenta entonces un modelo geotécnico, un modelo geomecánico. Y aquí en el mismo caso del teniente se ve la fragmentación relativa que tienen los bloques, entonces cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Y el otro modelo que es importante es el modelo geometalúrgico, ¿no? La calidad de las menas son diferentes en la distribución en el espacio donde estamos trabajando, y eso nos permite entonces
entender la distribución de dominios geometalúrgicos, que serían aquellos tipos de mena que tiene un comportamiento similar en la planta, porque las asociaciones, la textura, asociaciones de minerales, la textura son del mismo tipo, por lo tanto uno puede pronosticar, dado la calidad de este material, cuál va a ser su comportamiento en la planta, y así vamos a dividir entonces en los distintos dominios geometalúrgicos que van a ser trabajados entre el geólogo y el ingeniero metalúrgico de alguna manera, con el ingeniero de mina ahí, porque la razón de estos dominios geometalúrgicos es el hecho de asumir la variabilidad que tienen los cuerpos mineralizados en términos de textura de la mena, en términos de asociación de minerales, la distribución de los diferentes minerales dentro de un cuerpo tiene que ver, como hablaba antes, de los gradientes termales y de la reactividad de las rocas, por lo tanto va a tener variaciones importantes. Aquí mostramos un gráfico donde se ve la alimentación a la planta cuando uno no tiene claro la variabilidad de la ley o de las distintas zonas metalúrgicas. Entonces solo explota y envía a la planta una calidad de roca que tiene un promedio que es el que acepta el metalúrgico. Pero resulta que al principio, por ejemplo, se está enviando una mena de 1%, hay que ajustar los parámetros de la planta a esa calidad de alimentación y a los 50 minutos, o sea, casi una hora después, llegamos a 1,4%, por lo tanto los ajustes que se hicieron con 1 ya no sirven para 4. Y después al rato baja, y así, unas subidas y bajadas, porque eso depende de dónde, de qué zona está llegando a la planta la alimentación. Entonces, lo que se pretende aquí es suavizar esta curva, de tal manera de que la planta funcione en términos estables. Cualquier sistema que está en condiciones estables funciona mucho más eficiente y efectivo. Eso, por ejemplo, lo podemos comparar con un auto. Un auto gasta benzina en la ciudad bastante más que en carretera, cuando en carretera uno mantiene la velocidad constante. En cambio, en la ciudad uno para, frena, acelera y todo eso. Entonces, eso hace que sea poco eficiente. Entonces, con la planta hay que hacer lo mismo. Hay que tratar de alimentarla con una calidad pareja. Y para hacer eso se hacen mezclas. Entonces es una conversación que hay que realizar entre el geólogo, que conoce la calidad de las rocas de las distintas zonas, el ingeniero, que es el que sabe de dónde sacar o de dónde puede ir sacando, dado la planificación que ha tenido, y el metalúrgico, que entiende cómo se van a comportar los diferentes tipos de menas en la planta. Con eso se puede entonces unificar y hacer las mezclas necesarias de los distintos dominios que van a garantizar una alimentación constante. Hay una evaluación físico-geológica que ya determina la calidad y cantidad de cuerpo. Después viene una evaluación técnico-minera económica, en donde se ve, dado las calidades que existen, los métodos de explotación que es posible realizar, sí va a tener una factibilidad técnica, ¿no? Un yacimiento que está con mucha sobrecarga es difícil de explotar. Entonces, toda esa cosa, hasta que finalmente, una vez hecho los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-económica, se hace la ingeniería de detalle. Entonces, a partir de la evaluación física se examinan recursos, métodos de explotación y beneficios con datos referenciales, y se instala la energía, el agua, los accesos, se calculan cómo se hacen. Después se define un ritmo de explotación, costo-beneficio, el costo capital, financiamiento, mercado, y finalmente diseño, ingeniería, explotación, y se hace después exploración con sondajes de evaluación,
prefactibilidad o más si es necesario hacerlo para terminar con el proyecto. El desarrollo minero contempla los caminos, las conexiones de electricidad y todo eso, de verificación, se hacen pruebas metalúrgicas, porque en muchos de los casos uno puede hacer labores de desarrollo, pero que también involucran zonas mineralizadas, y eso tiene uno un recurso que además se puede utilizar para hacer las pruebas geometalúrgicas, las pruebas metalúrgicas, para saber cuáles serían los procesos óptimos para el tipo de yacimiento que está. La explotación es traer en la mena racional y sistemática un beneficio, y lo interesante de los mineros es que hay una verificación y un mejoramiento continuo de la relación físico-económica, dado que siempre se está abriendo más frente, y eso nos va a dar mayor información y va a verificar o cambiar lo que habíamos interpretado como modelo geológico. Ahora lo estamos viendo y podemos ver si el modelo era adecuado o no. Entonces, esto es un modelo que está en constante retroalimentación, y toda la información que respalda ese sistema cibernético, podríamos decir, donde hay retroalimentación, va a tener que ser confiable, guardada adecuadamente, y mantener todo eso, porque hay mucha... Después viene el procesamiento, que eso va a tener que ver si es lixiviación, si es concentración, de las características del mineral. Hasta hace poco solo se lixiviaban los oxidados. Hoy en día se está trabajando también con sulfuro, cobalina, calcosina, y con la participación de los Thiobacillus ferrooxidani, bacterias que consumen sulfuro. Se está empezando a tener éxito con la lixiviación incluso de calcopirita, que era bastante refractaria. Después del tratamiento y el beneficio viene la fundición y la refinación, y la obtención entonces del cobre blister, de los cátodos 99,99, el cobre blister es 99,3. Después de eso viene la manufactura, y ahí son cambios físicos provocados por calor y presión. Varía la energía libre de Gibbs interfacial, y con eso se vuelve o más cohesivo o menos. Aquí no se hace manufactura en Chile, no hacemos cañería, Madeco ya no existe casi. Incluso utilizaba el cobre que venía manufacturado desde el extranjero, no cobre chileno. O sea, cobre chileno, pero que fue manufacturado en el extranjero. Igual pasa con los cables, etc. Y bueno, después viene la comercialización. Como habíamos visto adelante, Chile tiene el 26%, el que nos sigue es el Congo, son yacimientos de otro tipo. Y aquí viene la distribución de lo que era hace algunos años atrás, la cantidad de explotación que tenían las diferentes faenas. Hoy en día Codelco está menos del 25% en general. Y las ventas de cobre y la producción de cobre, Chile, comparado con los otros países, tiene un tercio de la producción. Vamos a ver ahora los yacimientos.
La clasificación de los yacimientos se puede hacer, como podemos ver ahí, o en 8 formas distintas. En la forma, y ahí vemos vetas, vetillas, mantos, enrejado de vetilla o stockwork, como le llaman, bolsones, papas, chimeneas o pipas. Una pipa como las que contienen los diamantes, ¿no? Kimberlita, o las brechas de mineralizadas como hay aquí, por ejemplo, los bronces, ¿no? Brechas con una matriz rica en sulfuro. La textura de la mineralización también va a ser diferente en los distintos yacimientos. Puede ser diseminado, como en los porfios cupríferos, macizo, como son las vetas de narjita, por ejemplo, esas que había en el Indio, o enrejado de vetilla, stockwork o brecha, que la mineralización está fundamentalmente en la matriz. El contenido útil, metálico, no metálicos, roca y minerales industriales, serían esas dos. Criterio industrial, industrias básicas. Las industrias básicas son las de plomo, zinc, cobre, estaño. Y las de acero, bueno, y las de metales preciosos, esos serían criterios industriales. Energético, bueno, fósiles, energéticos, fósiles, fluidos o no fluidos, geotérmicos y no fósiles, y en no energéticos. El yacimiento. Procesos geológicos, entonces puede ser ígneos, magmáticos, sedimentarios o metamórficos. El origen considerando presión y temperatura, y estas son las clasificaciones de Lindgren, de Nigli, de Schneiderholm, en donde se consideran esas dos condiciones, las condiciones de presión y temperatura en la cual ha ocurrido la formación de eso. Y el ambiente tectónico y petrológico en zonas estables, como son las zonas inestables, zonas de extensión, oceánicos o continentales, o sea, las cordilleras de expansión oceánica, o las hendiduras o rift continentales como en el África. Eso son inestables, perdón. Los estables son los escudos. Y hay ambiente tectónico de compresión y el borde continental, como es Chile, o el arco de isla. Y ahí hay algunos ejemplos de los distintos tipos de mineralización, del manto, brechas mineralizadas. Los fragmentos blancos, estos son fragmentos de roca ígnea, una granaderita con una alteración fílica intensa, por eso se ve en blanco. Y la mineralización está aquí en la matriz, en una matriz de turmalina. Estos minerales negros son turmalina y esos son calcopirita y algunos otros. La distribución, por ejemplo, en una zona tipo porfío cuprífero, donde hay estos depósitos de azufre, brechas hidrotermales. Ahí se ven cómo son los diagramas de Nigli, la etapa ortomagmática. Eso significa cristalización, la primera cristalización y la cristalización principal. En la primera cristalización se forman yacimientos de elementos pesados como son los platinos, paladio, níquel, cromo. Son de alto peso específico. Cromo, platino, platinoides, níquel, yacimiento de oro, cobre, fierro y titanio también en la parte. Después viene la cristalización principal y ahí se forman rocas, no se forman yacimientos. Y después llegamos a la parte pegmatítica o neumatolítica, que es la parte final de la diferenciación, donde todavía tenemos magma, pero tenemos mucha riqueza de volátiles y de elementos que son incompatibles con los minerales formadores de roca. Por ejemplo, el litio no se mete en los minerales formadores de roca fácilmente, ¿no? El boro tampoco.
Y esos entonces cristalizan al final. Entonces el cuarzo, feldespatos, micas, piedras preciosas, litio, uranio, torio, estaño, etc. Están algunas. Y se forman también algunas vetas menores de oro, cobre y fierro. Y cuando se acaba el magma propiamente tal y la silicia, entramos a la etapa hidrotermal. Aquí tenemos una cantidad de agua importante. Hay que entender que, por ejemplo, en la subducción, un magma inicialmente, al fundirse parte de la astenosfera, va a generar un magma con 12% de agua, lo cual en volumen es casi la mitad del volumen del magma, el agua. Y el agua no participa en la formación de rocas y algo participa en la etapa pegmatítica y neumatolítica. Pero la mayor parte de ese gran volumen de agua no entra en la formación de rocas, por lo tanto termina siendo exsuelto al final de la etapa magmática y tenemos un fluido hidrotermal que es responsable de los pórfidos cupríferos, de los yacimientos estratoligados volcanogénicos. Como dice ahí, el 67% de la producción de cobre viene de los pórfidos cupríferos y un 25% de los volcanogénicos. Después tenemos yacimientos meso y epitermales. Los pórfidos cupríferos tienen temperaturas de alrededor de 700 grados, los mesotermales son de 500 y los epitermales son de menos de 300, etc. Y bueno, y ahí tenemos varios. Después el ambiente tectónico va a definir el tipo de magma y eso define el tipo de yacimiento. Y también tendríamos lo mismo en las zonas estables, la cristalización principal, mancha caliente, los extensivos oceánicos, la mineralización hidrotermal que se produce en las cordilleras de expansión oceánica, primera cristalización también ahí hay la formación de corteza oceánica, produce cúmulos que se depositan en la parte baja de la cámara magmática y conforman entonces la base de la corteza oceánica y está formada por dunitas y peridotitas con harto olivino, níquel, cromo y algunos otros tipos de elementos. Son asociados entonces a magmatismo toleítico de fondo oceánico. En la zona estable, el extensivo continental es un magmatismo de tipo alcalino y se producen mineralizaciones en las carbonatitas y en algunos otros tipos. Y en los compresivos, en todas, principalmente las últimas por el agua, entonces tenemos calco alcalino y toleítico de arco e isla como los magmas que van a generar los yacimientos. Magmas de mena, carbonatados, los azufre, óxido de fierro y azufre. Inmisibilidad de líquidos también generan este tipo de yacimientos. Y bueno, en los diferentes ambientes tectónicos vamos a encontrar distintos yacimientos. Vamos de nuevo con la placa de Nazca siendo la placa que más rápido se forma y se destruye, y eso ha generado entonces a lo largo de la cordillera de los Andes la formación de una corteza más gruesa que ningún otro lugar del planeta. Para que incluso aquí en esta zona está la mini placa de la isla Pascua, y en ese es el lugar donde mayor cantidad de energía emerge del interior del planeta. Y se genera ahí una formación de corteza oceánica de alrededor de 16 a 17 centímetros por año. Para comparar, podemos ver la dorsal del Atlántico, que no son más de 4 centímetros por año, o la dorsal del Índico, que son 8 centímetros por año. Entonces, la velocidad de expansión que hay acá es la mayor del planeta, la cantidad de energía que aflora es mayor. Estamos ubicados frente a una fuente de energía gigantesca. Y esa fuente de energía gigantesca ha generado diferentes tipos de yacimientos, ¿no? Los sulfuros macizos asociados a las cordilleras de expansión oceánica, que están relacionados con basalto, diques y gabro.
Después tenemos también los húmeros negros que hay en esa, donde una solución de 350 grados centígrados se encuentra con agua del océano que está a no más de 2 grados y se produce la precipitación entonces de la carga disuelta, y todo ese humo negro son sulfuros fundamentalmente. Piritas, calcopiritas, esfaleritas, galenas, etc. También tenemos en el otro punto de la diferenciación magmática o la cristalización primaria, en donde a partir, por ejemplo, de una mancha caliente se genera una cámara magmática gigantesca en el África hace más de 2.000 millones de años y que genera un intrusivo estratificado. Y esto en la foto se muestra ahí un estrato de no más de 30 centímetros y algunos otros más pequeños, pero en esos estratos está el 60% de las reservas de platino que existen en el mundo. Y eso se ocurrió por una estratificación críptica que ocurre dentro de la cámara magmática por los pulsos de alimentación y el descenso de aquellos materiales que van adquiriendo mayor densidad a medida que se cristaliza. Bueno, después tenemos los pórfidos cupríferos o los yacimientos magmáticos hidrotermales de óxidos de fierro, cobre, oro, y dos distintos modelos que nos permiten entender la distribución de las características. La alteración relacionada con esta, porque aquí hay una participación de agua muy importante, y tenemos entonces una alteración hidrotermal que nos va a generar una zona potásica rica en potasio, hay un metasomatismo fuerte, el tipo de mineral resultante va a depender de la roca que está siendo afectada. Si son rocas básicas como en el Teniente, vamos a tener la formación de una biotita, o sea, una roca que contiene biotita, ahí está el potasio, pero el ferromagnesiano. En cambio, como en Chuqui, la zona potásica se desarrolla fundamentalmente con feldespato potásico y muy poca biotita, dado que la roca que está siendo alterada es una roca de tipo granodiorita. Entonces vamos a tener alteración de tipo hipógena, que sucede a alta temperatura y en profundidad, y supergena, y las asociaciones mineralógicas que le estaba mencionando. Entonces, como asociación mineralógica, propilíticas, fílicas, argílicas, potásicas o sódicas, y ahí hay cambios de base, ¿no? Se cambia uno por el otro. Mineral predominante, la alteración silicia o silicítica, la turmalización, epiditización, actinolización, etc. Eso son las diferentes formas de ver los distintos tipos de alteración. Y el proceso puede ser hidrólisis con la remoción del hidrógeno del fluido y la remoción de cationes de la roca. Cambio de base cuando la albita se transforma a ortoclasa o la anortita se transforma a albita. Esos son los diferentes tipos de alteración. Y ahí podemos ver cómo se sucede una alteración a partir de circulación de fluidos a lo largo de estructuras, y esto va provocando una transformación de la mineralogía con la cual reacciona, dejando en algunos casos un remanente de la roca fresca en la parte central. Con esto uno puede hacer además la intensidad y la extensión de la alteración, y además ¿puede comprar? ¿Estas son las llaves? Sí, la redondita es la que se usa ahora. Cosas que pasan en esta clase. Está bien, profe. No se preocupe. Mi hijo que estaba saliendo. Ah, ok. Ya, tranquilo. Tenía que llevarse las llaves y fue a comprar algo para comer. Entonces ahí tenemos diferentes intensidades y extensión de la alteración, que también es una cosa que hay que tener en consideración. El modelo de alteración de Lowell y Gilbert aplicado a los pórfidos cupríferos, como podemos ver,
la zona mineralizada no es la zona central, sino que son los laterales, casi en el contacto entre la zona fílica y la zona potásica. Como podemos ver aquí, la zona potásica, como les decía antes, tiene alrededor de 700 grados de temperatura, y eso se ha visto por inclusiones fluidas y algunas otras técnicas, y ahí vamos a tener como minerales secundarios cuarzo, feldespato potásico o biotita, principalmente. Después, a unos 500 grados, se produce la zona de alteración fílica, en donde el cuarzo, la sericita, que es la muscovita de origen hidrotermal, y pirita. Y aquí podemos tener hasta 10% de pirita. Como pueden ver ustedes, esta es una zona que no tiene mineralización. Por lo tanto, va a los botaderos de estéril. Y en los botaderos de estéril vamos a tener la roca fragmentada con este 10% de pirita. Cada mol de pirita produce 4 moles de ácido sulfúrico. Y bueno, y las consecuencias de eso es la adición de, en algunos casos puede llegar hasta 1.000.000 de veces más que el contenido natural antes del establecimiento minero a la cuenca hidrográfica. Y si consideramos el impacto que produce un relave abandonado, donde las partículas ahí tienen tamaño de menos de milímetros, 0,1, 0,2 milímetros, la superficie de interacción entre el agua y esos fragmentos podría aumentar hasta 10 millones de veces la cantidad de elementos disueltos que van a parar a la cuenca hidrográfica. Entonces, es un asunto que tenemos que hacernos cargo, porque estamos destruyendo la vida y los ríos. Lamentablemente, la mayor parte de los yacimientos que explotamos están en la cabecera de las cuencas hidrográficas instalados en la cordillera. Ahí tenemos un gráfico en cómo evoluciona un modelo de pórfido cuprífero de cobre-oro, y va enfriándose y van actuando las cosas. Después tendríamos los procesos de deformación que provoca levantamiento. El levantamiento conduce a la erosión, y eso hace que un sistema que se formó a 3 kilómetros de profundidad, de repente podamos tenerlo interactuando en superficie. Por ejemplo, Chucky se formó alrededor de unos 35 millones de años a unos 3 kilómetros de profundidad. Y hace alrededor de unos 12 millones de años, Chucky llegó a la superficie y se empezó a producir el proceso de enriquecimiento secundario. Que es, aquí, como les decía, aquí tenemos como mineralogía primaria pirita, calcopirita y bornita, y eso, estando expuesto a las condiciones oxidantes de la superficie, produce entonces la disolución de estos minerales, quedando entonces el azufre en solución, sulfato, y lo cual produce el ácido sulfúrico. La calcopirita produce 2 moles nomás de ácido sulfúrico, y queda el fierro y el cobre en solución. Por las condiciones ambientales que hay ahí, la zona de oxidación, que está sobre el nivel freático, los poros están llenos de aire y es una zona oxidante, por lo tanto el cobre que fue disuelto en la parte superior, ahí precipita formando cupritas, tenoritas oxidados de cobre, azurita y malaquita, que son los carbonatos. La cuprita y la tenorita son óxidos de cobre, y la atacamita, que es un cloruro de cobre. Eso se depositan en la zona de oxidación, que están sobre el nivel freático, el nivel de agua subterránea. En la zona bajo el nivel freático tenemos poca circulación del agua. El agua subterránea circula muy poco, a veces es agua estancada o estagnada, como les llama, y eso hace que su capacidad de oxidación se acabe. Entonces se genera ahí un ambiente reductor que hace que
el cobre que fue disuelto y que desciende se precipite o se forme calcosina y cobalina. Como podemos ver en el gráfico de geoquímica, en esa zona la ley primaria, que 1%, por ejemplo, se puede llegar a subir hasta 3%, o sea, a triplicar la ley, y por eso se le llama enriquecimiento secundario. Parte del cobre se deposita en la zona oxidante. Como podemos ver ahí también, dado que el oro es un elemento refractario que no se disuelve, al disolverse todos los otros elementos de la parte superior, la cantidad de oro relativa aumenta entonces. Y también el fierro, porque el fierro se va hacia arriba, hacia la zona oxidante, y ahí se precipita formando quietita de pidocrosita, que son hidróxidos de fierro, hematita, jarosita, y la jarosita es un sulfato de fierro, y todo eso son de colores naranjos o rojos, lo que hace el sombrero de fierro, el gozan en la parte superior. Y se generan estas zonas de meteorización, la zona lixiviada, la zona de oxidación y la zona de reducción, que es la que permite, y ahí se ven las reacciones, 5 piritas más 14 cobre, más 14 sulfatos, más 12 agua, generan 7 calcosina y dejan el fierro en solución y el sulfato y el agua. Y aquí se puede formar hematita. Entonces, esa asociación calcosina-hematita, bueno, y eso está todo eso controlado por el pH y el LH, la cantidad de pirita y la reactividad de la roca van a determinar, porque la cantidad de pirita va a determinar la cantidad de ácido fúrico disponible para estos procesos de enriquecimiento. En proceso del punto de vista químico, la serie de Schumann dice que el paladio, el hidroargentio, el mercurio, la plata, el cobre, el bismuto son súper solubles. En cambio, hacia abajo se aumenta la solubilidad como sulfuro propiamente tal. Y eso nos va a originar estas distintas texturas de enriquecimiento, por ejemplo, de sorbonita, con los clivajes, fue una solución entre bornita y calcopirita que después se separaron. El amarillo es calcopirita y el azul es calcosina cobalina, que está reemplazando tanto la calcopirita como la bornita. Lo que se ve en tono gris aquí son minerales tipo cuarzo, feldespato, que no reflejan. Esto es una fotografía de un microscopio calcográfico. Y aquí hay algunas imágenes de microscopio electrónico que nos permiten saber cómo es la distribución de ciertos elementos adentro, y así se llaman. Los distintos tipos de yacimientos, tenemos yacimientos de hierro, son en general primarios. Los yacimientos de hierro están formados fundamentalmente por magnetita, y tiene como impureza fósforo, azufre y los álcalis de sodio y potasio que vienen en los silicatos, el azufre en la pirita, y en la patita tenemos fósforo. Las venas principales son magnetita y hematita, y el proceso lo que hace es sacar el oxígeno y dejar entonces el fierro en la fundición. Disculpen. En los yacimientos de hierro tenemos estos yacimientos de óxidos de hierro, cobre y oro, como son Olympic Dam o Parabola, y algunos otros que son de emplazamiento magmático propiamente tal.
Y ahí se suceden, por ejemplo, Manto Verde, que está aquí en la Candelaria, en el Punta del Cobre, están relacionados con este tipo de yacimientos, los de magnetita y los de hematita, ¿no? Los de hematita son los que están más arriba en la superficie, en donde el ambiente es oxidante, como sucedió en el Olympic Dam. Los otros son más relacionados con magnetita, probablemente tal. Y ahí hay un modelo de mineralización donde se forman magma, se produce una separación de magmas invisibles, un magma rico en fierro, un magma rico en azufre y un magma rico en sílice. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el yacimiento El Laco, que queda casi en la frontera con Argentina, a la altura de Antofagasta. Y ahí va a generar yacimientos que son magmáticos propiamente tales y también algunos metasomáticos derivados de eso. Y esos son modelos hechos por Naslund, Enrique, hasta yo participé en eso. Bueno, y la fabricación del acero y todo eso, los procesos ahí lo pueden ver después más. Después tenemos los yacimientos de oro, como hablaba antes, hay algunos de alto azufre, que son aquellos que se derivan directamente de la exsolución de aguas magmáticas, y los de bajo azufre, que hay una mezcla entre aguas magmáticas y aguas meteóricas. Ahí están los esquemas de los modelos de los diferentes tipos de yacimientos. Como podemos ver, por ejemplo, generalmente tienen yacimientos de pórfidos cupríferos. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del Indio, probablemente tenga un yacimiento tipo pórfido cuprífero, pero está probablemente a unos 3 kilómetros de profundidad. Y eso lo hace imposible de explotar. Bueno, y ahí hay algunos datos acerca de la importancia de la minería dentro de los parámetros macroeconómicos del país. Eso, bueno, parte de la tipo de yacimientos de cobre y su distribución a lo largo de los diferentes cinturones metalogénicos que se les llama, ¿no? Que son derivados del emplazamiento de un arco magmático y a diferentes edades. Los cinturones ígneos se han ido desplazando. El volcanismo en el Jurásico y en el Cretácico estaba cercano a la costa y hoy en día ya está en la frontera con la Argentina. Entonces, en el tiempo, desde el Jurásico hasta la actualidad, el cinturón magmático ígneo se ha ido desplazando y a partir de eso ha generado estos cinturones metalogénicos con yacimientos como el Guanaco, San Cristóbal, que son yacimientos de oro que son de origen Jurásico-Cretácico. Después vienen los yacimientos del Paleógeno, como Chuqui, La Escondida, hasta Potrerillo. Y hay yacimientos, el Cordón del Indio y todo eso son de menos millones de años. Los primeros son de 54 o 60 millones de años, el primer bloque. Después hay de 35 o 40 millones de años. Estos de acá son de 20, de la Coipa. Después más, el Indio ya son 13 millones de años, los Pelambres entre 10 y 9, Río Blanco, los Bronces, el Teniente, 5 millones de años. Y si se fijan, todos están un poco más hacia el este, más hacia el interior. Y de ahí vienen los grandes yacimientos tipo pórfidos, hay en La Serena, los Pelambres, Río Blanco, los Bronces, que son los yacimientos más grandes que se conocen en el planeta. Ahí hay una serie de características de pórfidos, son franjas de mineralización. Los yacimientos de óxido de cobre ahora están asociados a la falla de Atacama principalmente, aunque también tenemos una asociación estructural y tectónica en todos los yacimientos. Como ustedes pueden ver ahí, lo que en el Chuqui se llama la falla oeste es el sistema de fallas de Domeyko,
que va desde Iquique hasta Copiapó, incluso más, hasta La Serena. Y ahí tenemos algunos de las reservas que tienen los yacimientos del sur del Perú y de Chile, son súper gigantes, comparado con los de la Columbia Británica o del desierto de Sonora en Estados Unidos. Complejo de brechas también tenemos, además de los porfios cupríferos, la génesis de la flecha del Teniente. Como pueden ver, aquí no hay un solo emplazamiento, sino que son varios eventos que de alguna manera desordenan esos modelos de alteración que tiene un porfio cuprífero, que es como envolvente. Aquí, como uno se mete dentro de otra, van generando diferentes asociaciones de minerales, porque al mismo tiempo que se están metiendo, hay diferentes etapas. La primera etapa se sucede a mayor profundidad, la segunda etapa a menor profundidad, dado que con el choque de la cordillera de Juan Fernández contra el continente se ha producido levantamiento en los últimos millones de años. Desde hace unos 5 millones de años que está chocando en ese mismo punto frente a Valparaíso. Y eso ha provocado la construcción de las fallas transcurrentes verticales que han permitido el emplazamiento del complejo mágico Teniente y después de los intrusivos que ahí afloran. Esos intrusivos hoy en día, el porfio Teniente y la diorita Zubel, que eran antiguamente los que se decía responsables de la mineralización, hoy en día se sabe que tienen edades superiores, 8 o 7 millones de años, en tanto la mineralización tiene una edad de 5 millones de años. Entonces no son los responsables. En realidad la mineralización del Teniente se produce por el emplazamiento de estas brechas. Y el emplazamiento de estas brechas empiezan con la brecha de más alta temperatura, actinolitas, magnetitas, y eso no tiene mineralización de cobre, y eso se produce a temperaturas y a profundidades superiores. Después viene un proceso de levantamiento, y el levantamiento ese por el choque de la cordillera de Juan Fernández provoca la erosión. Y eso hace que el sistema, en vez de estar a 3-4 kilómetros de profundidad, ahora esté a 2 kilómetros de profundidad. Y ahí, en vez de emplazarse una brecha de actinolita, magnetita, se emplaza una brecha de los 3 kilómetros, 3,5, 2,5, una brecha de turmalina, que sería en el Teniente lo que le llaman la brecha marginal. Posteriormente se emplazan a otras brechas y que finalmente terminan con la brecha Braden, en donde ya no existe mineralización y corta a las demás. Bueno, y ahí se ve la migración de las franjas metalogénicas ligada a la migración del arco magmático, que ustedes lo pueden ver, y ha dado origen a todos estos tipos de yacimientos. Entonces aquí hay que hacer evaluación de recursos, modelos geológicos, geoestadística, y finalmente llegar a definir cuál es el método de explotación que se va a utilizar. Una vez que se tengan los modelos, se hacen las estimaciones de reservas. Los recursos son rocas mineralizadas, las reservas son masa de rocas transformables en un producto comercializable. Y tenemos esa, y se va entonces al banco. La toma de muestras y datos, eso nos permite
estimar los métodos estadísticos serían los más adecuados. Los que están, los datos provenientes de depósitos minerales están correlacionados espacialmente. Entonces el método seleccionado debe medir y sacar ventaja de esa correlación. Y eso usa el método del Kriging, por ejemplo. Es de los tipos, los métodos antiguos no ocupaban correlación espacial. Entonces se ha ido transformando. Por ejemplo, aquí tenemos volúmenes calculados de plantas y secciones, se hacían en cuerpos irregulares, después de polígonos con un cierto espesor, prismas de base poligonal, en donde los puntos rojos indican el dato y los blancos serían aquellos que uno calcula a partir de la distancia de los diferentes puntos. Por ejemplo, la ley va a estar determinada por la correlación que exista, o usar bloques regulares y calcular entonces la calidad de cada uno de los bloques utilizando las muestras cercanas. Los atributos del cuerpo están contenidos y ponderados en su alcance. La malla puede asignar valores de interpolación. Estimadores de distancia inversa también son importantes. A medida que la distancia del dato es mayor, el peso que tiene ese dato sobre el cálculo es menor. Las estimaciones de Kriging hacen esos tipos de correlaciones espaciales utilizando los variogramas, que nos indica cuáles son los alcances que tiene la variación de las leyes, y con eso se puede definir la incertidumbre de la ley. Y ahí se calculan ley media, ley de corte y los valores de los distintos recursos y de las cantidades. Hizo leyes calculadas, y los sistemas son determinísticos, las funciones donde la imagen de fx única, y la más común es la sinusoide, ¿no? Y eso era lo que se utilizaba antiguamente, ¿no? Hoy en día se está usando cada vez más lo probabilístico, y se generan entonces rangos de valores y con probabilidades de ocurrencia, lo cual nos acerca mejor a la realidad, y el caótico no lineal, como son los fractales o los métodos neuronales y ese tipo de cosas, que las redes neuronales que están siendo hoy en día cada vez mejor entendidas y que nos va a dar un mejor entendimiento, dado que, como dice ahí, la naturaleza es caótica y según nuestros modelos lineales. Lo hablamos caótica porque lo lineal no lo puede representar. En realidad no es caótica, sino que tiene relaciones que son relaciones que no son lineales, son no lineales realmente, y con eso podríamos tener un valor más representativo. Cuesta. ¿Sí? ¿Ya terminaste? No. Ah, ya. Me queda así. Voy a cocinar. Bueno, para hacer un poco de geotecnia, voy a usar esta presentación de la gente de Andina y el desarrollo de la fase 1. Y ahí podemos ver la litología del pórfido Don Luis, cuarzo monzonita, y después un pórfido brecha brechizado. Esa sería como la geología simple que tenemos acá.
y lo que se trata de entender es cómo se comportarían. De información geotécnica se puede sacar del sondaje, complementando con los labores cercanos, y tenemos bajo grado de fracturamiento, 4 a 7 fracturas por metro lineal entre esas cosas, y hay una roca de más bajo fracturamiento. Y se hizo un contrato de perforación de esta roca, y el contrato lo firmó un administrativo, y definió la zona como una zona en donde afloraban las rocas andesíticas de la mina andina, la formación Farellones y ese tipo de cosas, que son rocas volcánicas, están más o menos fracturadas. Y resulta que las rocas que tenían que perforar eran estos pórfidos con bajo fracturamiento, por lo tanto muy difíciles. Las primeras perforaciones hicieron que la compañía de sondaje perdiera su maquinaria, los bits y todo eso se les rompieron y tuvieron que reemplazarlos más veces de las que tenían. Entonces hicieron un reclamo y tuvieron que hacer una auditoría para cambiar el contrato. Entonces esas cuestiones son importantes también cuando se hacen contratos, es que la información sea la más confiable posible y que sea manejada por las personas que tienen conocimiento de esto, no de las cuestiones administrativas o económicas, sino que de las calidades de los macizos. Y eso se estima con los estimadores de la clasificación de RMR in situ de Laucher, el Rock Massive Rating, y con eso se va conociendo cuáles serían las características de la roca, y ahí están en unas tablas las diferentes propiedades de roca intacta y el macizo rocoso. Y con esas calidades uno puede entonces hacer un diseño adecuado, seguro. Y para terminar, el último modelo que tenemos que ver es el modelo geometalúrgico. Y hace movimientos, como dice ahí, predictivos geológico-metalúrgico, y permite la transformación del material natural en un material de alimentación de calidad estable, lo que le hablaba adelante, mediante el diseño y planificación del consumo de reserva. Previene entonces variaciones significativas en el flujo de caja, y todas estas herramientas geológicas, y permite extrapolar los distintos volúmenes sin alta densidad de muestras metalúrgicas. Disminuye la variabilidad del proceso y proveer ahorros de consumo. Las diferentes texturas que podemos observar nos dan aquí tenemos texturas de reemplazo, por ejemplo, en los alrededores de este mineral. Aquí tenemos una zona de roca muy fracturada y que también nos alimentaría a la planta de diferentes formas. Del nivel Pomeranz en los bronces, y tenemos diferentes zonas metalúrgicas, como podemos, ahí está la brecha Donoso, las brechas de Avedita. Esas son diferentes tipos de roca y que van a tener un comportamiento distinto cuando se procese. Y a partir de ese conocimiento geológico y relacionado con la calidad de la roca y con el tipo de tratamiento y beneficio que el metalurgista nos comunica, se puede entonces en un trabajo conjunto definir dominios metalúrgicos o geometalúrgicos que tienen características geológicas similares y van a tener un comportamiento parecido en el procesamiento. Y al tener estos dominios uno puede tener entonces las mezclas necesarias para tener un mejor
Aquí, por ejemplo, podemos ver la relación que existe entre la dureza de Bond y el contenido de sericita. La dureza de Bond es lo que necesitamos, la cantidad de energía necesaria para fragmentar la roca. Y como podemos ver, a medida que aumenta el contenido de sericita, que eso significa aumenta la intensidad de la alteración, el índice de Bond baja fuertemente. Se forma una roca más grande. Y ahí tenemos también la variabilidad de la ley. El promedio aquí es 1,2 y el plantero dijo, necesito que me alimenten con 1,2. Pero con este tipo de alimentación la planta va a funcionar de manera muy inestable e ineficiente. Los modelos geometalúrgicos, por ejemplo, hay 12 unidades geometalúrgicas distribuidas en el espacio, y con eso uno puede diseñar y planificar la explotación del yacimiento. Y la información que es ley de cobre total, ley de hidrovelocidad, sulfurado, cobre secuencial, cobre lixiviable, la mineralogía que hay, la roca de ganga, el test férrico, ensayo de lixiviación, consumo de ácido sulfúrico, disolución de impureza, generación de fino. Y las características de los minerales lixiviables, cuando tenemos ese tipo de tratamiento, son las especies cristalizadas, las especies amorfas, el grado de liberación, los tamaños entonces, la cantidad de arcillas y gangas que están, la granulometría, la dureza, la densidad, la porosidad. Todas esas características nos van a permitir entonces generar esos dominios y que van a determinar después de los dominios las condiciones del tratamiento. Y esas son características que hay que tener en cuenta antes de hacer esto, de hacer las canchas de lixiviación y ver cómo se hace. Por ejemplo, aquí tenemos Chuquisur, óxido, y la mineralización aquí son de esta grava exótica oxidada y las rocas de fondo oxidada, en donde hay leyes de oxidados interesantes. El techo de la mineralización que está marcado aquí contiene una capa con gran cantidad de arcilla. Ahí las soluciones ácidas transformaron los silicatos en arcilla y esas arcillas absorbieron el cobre que estaba siendo transportado, y tenemos una capa con leyes superiores a 3% de cobre, pero que es imposible sacarla de las arcillas. Las arcillas se las meten entre sus capas al cobre y no hay ácido que lo suelte hasta el momento. Entonces, Profe, y en esas mineralizaciones cuando se presentan así, ¿no es bueno pasarlas por tostación? Como lo hacen ¿no es bueno pasarlas por tostación como lo hacen en Ministro-Ale, por ejemplo? No, porque aquí tenemos, a diferencia de Ministro Ale, la tostación lo que hace es eliminar los arsénicos y ese tipo de elementos. Aquí tenemos al cobre metido entre las capas de la arcilla. Las arcillas son estos filosilicatos muy finitos, ¿no? Los cristales de las arcillas generalmente no pasan de los 4 micrones de diámetro. Y dentro de eso hay una cantidad enorme de arcillas porque el ácido ha dejado eso y no se puede sacar, entonces lo consideran como material estéril, a pesar de tener el 3% de cobre, ¿no? Pero no es lixiviable. Y bueno, ahí está el modelo de bloque de la mina sur, que es un yacimiento tipo exótico, ¿no? Son las soluciones que provienen de Chuqui, que bajaron hacia Calama y que impregnaron las gravas de Atacama que hay ahí, produciendo entonces una mineralización de oxidado de cobre, que es lo más fuerte. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta última clase,
lo que pretendía yo era mostrarles cuál era la relación entre la geología, tanto la geología de cuerpos, de rocas, como la geología de estructuras, y su relación con la formación de yacimientos metálicos, que eso es lo que más tenemos aquí en Chile. Ahora las rocas y minerales industriales también se explotan, que fosforitas, calizas, las calizas para producir cemento, como fundente también. Eso tienen otras formas de ver. Ahí son las características de la cuenca de cementación, las variaciones laterales y verticales de eso nos van a permitir entender ese tipo de yacimientos también. Es más o menos parecido, pero lo que más tenemos nosotros acá es yacimientos metálicos, y esos responden a lo que hemos visto ahora. Bueno, no sé si tienen algunas sugerencias, dudas, y llegaríamos hasta aquí entonces. Se supone que somos 7 los participantes. ¿Esta información está arriba, cierto, profe, la de esta clase? La puse en el Reúnanos. Se supone que está toda la grabación, la voy a intentar meterla dentro del... He tenido problemas de meterlo dentro del YouTube institucional. Las grabaciones las metí en mi YouTube particular, por eso de ser torpe en manejarme en estas cosas, ¿no? Voy a intentar... Profesor, generar con el Gmail, puede generar un drive y subir el material ahí y nos da el link del drive. Ah, ya. Ahí voy a intentar hacerlo y dejarle todo el material y las grabaciones en ese drive, porque se me armó Claro. un archivo Zoom y ahí están todas, se ponen estas grabaciones. Todos los Gmail tienen opción a drive y ahí Ya. puede subir todo el material que usted necesite. Creo que Ah, el sí, tope son antes como 15 gigas. mandé un correo que era además de los mega permitidos, y me dijo que lo iba a poner en el Google Drive. Ah, es lo mismo, exactamente Ya. lo mismo. Profe, ¿me puede copiar en el correo que no me ha llegado ningún correo? ¿Mi correo? No, cuando envíe correos, si me puede copiar, porfa, porque no me ha llegado información, parece que no estoy en el listado. Parece. No sé, voy a buscar la información. Si quieren me lo pueden mandar a mi correo. Ya, ¿Ah? Y ya, profe, yo le ahí te tendría... ¿Y estás inscrito? sí, sí. ¿Se acuerda que yo al principio estaba viendo la posibilidad de cambiarme del electivo al otro electivo que estaba? Ah, sí. Ah, verdad. Ah, entonces Sí. tienes que estar en la lista, te tengo que revisar. ¿Mm? Porfa, porfa. Ya, y te envío el... Pero yo con esto terminé las clases. Ahora la comunicación voy a... Sí, En la semana les voy a enviar por correo la prueba. ya. Vale, profe. Y ahí me la responden en el tiempo que ustedes consideren, y traten ustedes de evaluarse acerca de cuánto han entendido a partir de las preguntas que les hagan, por favor. ¿Mm? Vale. Y ahí arreglamos las Ojalá, notas. profe. Vale, profe. Ya. Todo clarito. Entonces, nos veríamos la próxima clase. Bueno, en la próxima clase se supone que la tendrían que tener con Flavia. Ah, ok, ya. Porque aquí yo con esto de la relación entre la geología y la minería estaría por terminado mi participación, ¿no? Excepto ahora por evaluar sus pruebas nomás, pero Claro.
Y Flavia continuaría entonces con los métodos de explotación y todo eso que le corresponde a ella como minera. Gracias, profesor. Ujú. Bueno, y cualquier cosa por el correo nos podemos comunicar si tienen dudas o alguna... La señora o señorita Flavia, ¿ese vendría a ser otro lectivo o es continuidad de este mismo lectivo? No, es la continuidad de este mismo. Ah, vale. Entonces se supone que sería la misma dirección y todo eso. Vale. Ya entiendo. El miércoles hay reunión de profesores y ahí voy a tenerlo más claro. Y por último les mando un correo para que se contacten con ella, no sé. ¿Mm? Ya. Y así estamos. Profe, Miriam, muchas gracias por todo. un placer Un tener agrado una escuchar. conexión con personas, sobre todo en este momento Sí, en todo caso, profesor. tan extraño. Sí. Es bueno escucharlos. Bien, pues, profe. Ok, nos estamos Cuídese. viendo igual. Que estén muy bien. Muchas gracias. Vale, Tenga chao, un chao. buen día y un Chao. buen fin de semana. Cuídese. Chao. Igualmente. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.